Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profesora Valeria. Hoy vamos a trabajar los principios básicos de las reacciones químicas y la unidad de estequiometría. Vamos a ver la primera parte de esto, que es conocer cómo está formada una reacción química, cómo se representa, esta reacción química a partir de una ecuación. Entonces vamos a ver la estructura de la ecuación química y vamos a ver las leyes ponderales, que son las leyes que explican cómo se forma un compuesto. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a comenzar es recordar qué es una reacción química y la diferencia que hay entre un proceso químico de un proceso físico. Recordemos que el proceso físico es un proceso que es completamente reversible. Es un proceso que una vez que ocurrió, yo puedo volver al estado inicial. Por ejemplo, el ciclo del agua. El ciclo del agua ocurre debido a cambios en el estado físico que tiene el agua. Tenemos que el agua en estado líquido, si yo aumento la temperatura del agua en estado líquido, pasa al agua en estado gaseoso porque se rompen los enlaces moleculares que hay entre cada una de las moléculas de agua, se rompen los puentes de hidrógeno y se transforma en agua. Sigue siendo agua, la diferencia es que las moléculas de agua están separadas, ¿cierto? Se mueven libremente y vibran así como vibran en cualquier otro estado físico, ¿cierto? Entonces tienen un movimiento también, una vibración asociada y el movimiento es completamente libre, por eso el gas ocupa mucho espacio. Ahora, si la misma agua líquida yo desciendo la temperatura, es decir, extraigo calor de ella, por decirlo de alguna manera, lo que va a ocurrir con el agua al descender la temperatura, ¿cierto? Es que sus moléculas, sus enlaces por puente de hidrógeno, que es el enlace que hay entre una molécula de agua y otra, ese enlace se va a hacer mucho más rígido, por lo tanto la molécula ya no se va a mover con tanta libertad y va a ocurrir en ella un cambio de estado, es decir, va a pasar a un estado sólido. Entonces ahí tenemos tres cambios de estado, ¿cierto? De estado sólido yo aumento la temperatura, pasa a estado líquido, y si yo aumento la temperatura aún más, es decir, le suministro calor, va a pasar a un estado gaseoso. Tenemos entonces el cambio de estado sólido al líquido. Yo puedo revertirlo si es que extraigo calor, disminuyo la temperatura. Entonces son procesos que son completamente reversibles, ¿ya? Eso es un proceso físico. Ahora, un proceso químico, un cambio químico, se altera o cambia la estructura del compuesto, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo combustiono un papel, si yo combustiono un papel o combustiono cualquier tipo de sustancia, si yo quemo cualquier tipo de sustancia, ocurre una transformación química en ella. Yo no puedo volver al papel inicial, ¿ya? ¿Por qué? Porque hubo una transformación química. Se transformó, la sustancia inicial se transformó en una completamente nueva, un proceso químico. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar ahora, ¿ya? Esos procesos se denominan reacción química, ¿ya? Y en la reacción química ocurren cambios en la materia, pero cambios a nivel intramolecular, dentro de la molécula. Los átomos se separan, se rompen y se forman sustancias completamente nuevas, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo, para que quede un poquito más claro, vamos a ver lo que pasa con la reacción de formación del agua. Acá tengo representada la reacción química, la reacción de formación del agua, donde dos moléculas de hidrógeno gaseoso reaccionan con una molécula de oxígeno, formando dos moléculas de agua en estado líquido. Esta es una reacción, pero lo que yo escribí acá no es la reacción, yo escribí la ecuación química, y eso es lo que hoy vamos a trabajar. Entonces, la ecuación química es una representación de la reacción. Y la ecuación tiene dos estructuras. Tiene un reactante, donde la primera parte son los reactantes, donde están las sustancias iniciales. Tengo ciertas especies iniciales y estas especies iniciales se van a transformar y van a formar las sustancias nuevas que se van a llamar productos. Entonces, en esta ecuación, lo que está antes de la flecha van a ser los reactantes y los que están después de la flecha van a ser los productos. Esta estructura es general para todas las ecuaciones químicas. Todas tienen reactantes y todas tienen productos. Especies iniciales y especies finales, ¿ya? La ecuación química también tiene la siguiente estructura.
tiene unos números que están adelante. Se llaman números estequiométricos. El 2, el 1 y el 2. Si no hay un número adelante es porque hay un 1. Por eso yo escribí el 1 ahí. Entonces tenemos los números estequiométricos. Tenemos las fórmulas químicas de los compuestos, que la fórmula es la representación del compuesto, que en este caso la fórmula química es H2 para el hidrógeno, O2 para el oxígeno y H2O para el agua. Y también tenemos los estados físicos de los compuestos. Si hay una G es gaseoso, si hay una L es líquido. Entonces, los estados físicos de los compuestos pueden ser estos que están acá. Si es una S, es que la especie está sólida, en estado sólido. Si es una L, que es líquido. Si es una G, es gaseoso. Y si es AC, es acuoso. ¿Qué quiere decir que es acuoso? Es que el compuesto está disuelto en agua. ¿Ya? Entonces, la reacción química se representa con una ecuación química. Y la ecuación química tiene una cierta estructura donde tenemos los reactantes y los productos. En los reactantes están los compuestos iniciales y en los productos los compuestos finales. Además tenemos los números estequiométricos y el número estequiométrico me indica la cantidad de moléculas o los moles que participan en la reacción. Y tenemos que además están las fórmulas químicas de cada compuesto y el estado físico de cada compuesto. Esa es la forma en que se representa entonces una reacción química. Vamos a ver entonces las leyes ponderales. La primera ley que vamos a ver es la ley de Lavoisier. Esta ley también se conoce como ley de conservación de la materia. ¿Qué dice esta ley? Que la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Aplicado a una reacción química, dice que la cantidad de materia inicial en un proceso, es decir, la cantidad de reactantes en función de las masas, tiene que ser exactamente igual a la cantidad de productos en función de las masas. Entonces, si yo tengo la masa de los reactantes y la masa de los reactantes es 15, masa total, la masa total de los productos también tiene que ser 15. Esto también se aplica contabilizando el número de átomos, para hacerlo más simple. Si el número de átomos en reactantes es la misma que el número de átomos en productos, esta ley se va a cumplir. Pero ojo, no tiene que ver con la sumatoria, con que yo sume todos los átomos que hay en reactante, sino que tiene que ver con los átomos de cada especie. Por ejemplo, veamos acá, esta reacción que es la formación de la molécula de agua, como las que vimos delante. Si yo separo la cantidad de átomos que tengo en reactantes y en productos, recuerden que reactantes es lo que está antes de la flecha y producto es lo que está después, tiene que ser la misma cantidad. Si no es la misma cantidad de átomos, quiere decir que esta ley no se está cumpliendo y hay algo mal planteado en la ecuación. ¿Ya? Separemos los átomos que hay en cada una de las especies. Veamos, el primer compuesto tiene solo hidrógeno, el segundo, oxígeno. Entonces, en reactantes yo tengo átomos de hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, en productos también tengo que tener lo mismo. No puede haber una especie distinta, una especie extra. Tienen que estar las mismas en reactantes y en productos para que se cumpla la ley. Veamos cuántos átomos tengo yo en reactantes. Hidrógeno tengo 2. Oxígeno también tengo 2. Hidrógeno, acá en los productos tengo solo esta especie. Y en hidrógeno hay 2. Y en oxígeno tengo solo un 1, porque acá no hay ningún número adelante. Si acá no hay ninguno, significa que es un 1, y si acá tampoco hay un número, hay un 1. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno que yo tengo acá es 1. ¿Están iguales? No. Por lo tanto, esta ley en este momento no se está cumpliendo. ¿Qué hacemos para que se cumpla la ley? Se ajusta la ecuación química. Yo ahora la voy a ajustar o la voy a balancear. El balanceo lo vamos a ver en otro momento. Lo que me interesa en este momento es que usted entienda la ley de Lavoisier. Si yo pongo adelante del hidrógeno un 2, voy a multiplicar lo que está acá. Por lo tanto, acá ya no tengo 2, sino que tengo 4 átomos de hidrógeno. En oxígeno está igual. Acá, si yo pongo un 2, cambia el hidrógeno y cambia el oxígeno. Es decir, ahora tengo 4 átomos
Y en oxígeno tengo 2 átomos. Ahora sí que los hidrógenos están iguales y los oxígenos también están iguales. Por lo tanto, ahora puedo decir que se cumple la ley de Lavoisier, porque la cantidad de átomos de reactantes es igual que la cantidad de átomos de productos. Ya, tenemos un invitado con el que vamos a terminar la clase. Entonces, la ley de Proust es la segunda ley. Y esta ley plantea que la proporción en masa de un compuesto dado va a ser siempre la misma, independiente en donde se presenta el compuesto. Por ejemplo, la molécula de agua en estado líquido es H2O, en estado gaseoso es H2O y en estado sólido también es H2O. Es decir, el agua, independiente de donde se presente el agua, siempre va a tener esta relación. Un átomo de oxígeno por 2 de hidrógeno. Siempre va a ser así. Independiente de donde yo la saque, esa va a ser la cantidad. Si la cantidad de átomos cambia, ya va a dejar de ser agua. Por ejemplo, si tengo 2 átomos de oxígeno en vez de 1, estamos hablando del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. ¿Ya? Es decir, es otro compuesto completamente distinto. Esto nosotros el agua oxigenada no la podemos tomar. Si nosotros la tomamos, vamos a generar desajustes tremendos en nuestro organismo. Sin embargo, si no consumimos agua, la deshidratación es terrible. ¿Ya? Y podemos llegar a morir si es que no tomamos agua. Por lo tanto, es uno de los alimentos de esas sustancias indispensables para poder vivir. ¿Ya? Así es que la ley de Proust, o ley de proporciones definidas, dice que la relación de un compuesto va a ser siempre constante, va a ser siempre la misma, independiente de donde provenga el compuesto. Va a ser siempre igual.